Muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la entrevista del día, donde abordamos diferentes temáticas, conversamos con actores relevantes de la sociedad osornina y también regional y, por qué no, también a nivel nacional. En este caso nos acompaña también una figura de escala nacional y se trata de Héctor Guarda, el padre que antes trabajaba como capellán de Techo, de la organización Techo Chile, y estuvo hasta diciembre ocupando el cargo de capellán. Luego fue designado al Colegio San Mateo para trabajar en la capellanía del tercer ciclo específicamente. Y tras 20 años de estar fuera de esta ciudad, vuelve a su ciudad natal. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Hola, Jorge, muy buenos días, muy bien, gracias. Padre, cuéntanos, ¿qué relación hay, primero que todo, entre la organización Techo y el Colegio San Mateo? ¿Por qué viene de allá, de Techo, de tantas situaciones que ocurren, y viene a una ciudad un poco más tranquila, a involucrarse con la vida estudiantil? Mira, lo primero, soy jesuita en cuanto cura también, y nosotros como jesuitas, parte de nuestra identidad tiene que ver la disponibilidad. Para nosotros, la relación que existe entre el San Mateo y Techo es porque, Techo es una organización de los jesuitas, y igual que el San Mateo, entonces desde ahí los capellanes vamos discurriendo, vamos pasando de lugar en lugar. Y después de 3 años y medio, como bien tú dices, vuelvo a Osorno y en esta ocasión a trabajar en el San Mateo como capellán y también como capellán del Hogar de Cristo. Antes de entrar un poco en detalle de los temas que son relevantes a la actualidad, vamos a conocer un poco a Héctor como un osornino que viene a su ciudad natal. ¿Qué siente el ver las calles, ver este paisaje hermoso, dejarse enamorar por la magia del sur? Mira, llegué hace poquito a Osorno de nuevo. Yo venía todos los años a ver a mis papás. Como bien tú decías, soy osornino, hijo de profesora, hijo de agricultor también. Y en eso súper conectado como con las raíces osorninas. Y claro, estuve 20 años fuera y claro, uno puede estar 20 años en una ciudad, pero era una ciudad que a mí me acogió muy bien, una ciudad donde yo me formé como jesuita y también donde trabajé. Pero volver a Osorno para mí es volver como a la parte más identitaria, al lugar en el cual te vio nacer y en un lugar donde tengo muy buenos amigos, está mi infancia, los olores, la lluvia. Para mí es muy bonito regresar después de 20 años. La sopaipilla, las empanadas, los cúgenes, vamos a seguir hablando, pero un regalo después de 20 años. Qué bueno, sin duda alguna. Padre, vamos a entrar un poco en materia, y lamentablemente, como todos estamos o sabemos, y es que han ocurrido incendios que han afectado la región de Valparaíso y también a numerosas familias. Y muchas personas lamentablemente han perdido sus casas, también otras personas han perdido la vida en estas situaciones bastante complejas. Quisiera que nos comentara acerca de que usted tuvo 3 años y medio trabajando en la capellanía de Techo, pero ¿cómo fue el papel de como capellán durante estas emergencias nacionales? Mira, lo primero, Jorge, es que Techo tiene una capacidad instalada, una organización que tiene 25 años al servicio del país. Y nace en un contexto de trabajar precisamente en aquellas familias que viven permanentemente en estado de emergencia. Y tuvo que sufrir también una gran emergencia el año 2010 para el terremoto. Entonces, Techo es una organización que durante 25 años ha dado respuesta también de manera eficiente y de manera rápida a las necesidades más urgentes del país. Dicho eso, también Techo ha estado presente en las distintas emergencias, terremotos, aluviones, inundaciones también. Y en estos 3 años y medio a mí me tocó particularmente acompañar los procesos complejos como el COVID, hay una tremenda emergencia, el tema de la pandemia, y posteriormente el año pasado partimos con los incendios en Viña del Mar el 22 de diciembre, después los incendios del sur y posteriormente las inundaciones. Entonces, son momentos súper complejos para el país porque hay compatriotas nuestros que lo pasan muy mal. Y lo doloroso de esto es que, claro, es como cuando llueve todos de alguna manera nos sensibilizamos. Y es lo que ocurre con las grandes emergencias. Las emergencias son las primeras semanas, los primeros días, pero después
cambia el calendario, viene el ingreso a las clases, llega marzo y se nos olvida la situación que hay en las familias que se ven afectadas por los incendios particularmente. Sí, efectivamente, y también en torno a esa situación que lamentablemente enlutó a muchas familias, también está en paralelo una situación que siempre, bueno, que ha ocurrido y lamentablemente ha ido en alza, y se trata de que el año pasado se presentó un catastro de asentamientos o campamentos en el país, y que ahora, bueno, o el año pasado se arrojó la cifra de un 39% por encima o más que el periodo anterior. Eso quiere decir que hay muchas más familias que están ingresando a vivir en campamentos. ¿Cuáles serían esas razones de por qué surgen o proliferan aún más los campamentos? Mira, que es muy buena pregunta y que me gustaría abordarla con la paciencia de los televidentes también, porque es un fenómeno complejo que tenemos que también ir desmistificando ciertas conductas o elementos que a veces nos quieren enfrentar y confrontar también los medios. Lo primero es que Techo viene siendo un catastro nacional de campamento todos los años desde el año 2001. El año 2001 fue el primer año que Techo hizo catastro, y desde ahí viene elaborando cada 2 años sus propios catastros. Y en paralelo, también el Ministerio de Vivienda va sacando sus propios catastros, ¿no? Y van dialogando y conversando. Nosotros, evidentemente, el año 21, post pandemia, post estallido social, el año 21, nosotros ya veníamos viendo un alza en los campamentos. Habían 82.000 familias viviendo en campamentos. Y el catastro del año 23 pasamos a 114.000 familias en campamentos. O sea, lo que tú hablabas, en un aumento significativo de casi el 40% de familias de aumento. En el caso particular de la región, ¿sí? Porque si podemos hacer un zoom en la región nosotros pasamos, más o menos aumentamos casi 550 familias, pasando de 2.700 a 3.200 familias en campamento. Y en Osorno, de manera particular, aumentaron sobre 330 familias, pasando sobre un 35%. En Osorno se da el fenómeno, esto no es igual en todas las regiones, pero que no han aumentado los campamentos, pero sí las familias habitando y viviendo en campamentos. Ahora, hay que tener en cuenta 3 cosas a mi juicio. Lo primero son las condiciones que hacen que una familia termine viviendo en un campamento. Son la alza en los arriendos, el costo de los arriendos. Hoy día cada vez más los arriendos son excesivamente altos. La gente ha perdido su poder adquisitivo, no tiene plata para pagar un arriendo. La gente hoy día han perdido su empleo. Y por otro lado, el tema del allegamiento. Hay familias que quieren vivir en su núcleo familiar como tal. Y hay familias que quieren descomprimir ese hogar en el cual están viviendo hacinados, compartiendo piezas, compartiendo baños, y a veces viviendo en situaciones también de violencia. Entonces, ante eso, las familias, ¿qué es lo que hacen? Bueno, toman una decisión que no es fácil. A veces creemos que es lo más fácil para una familia. Una familia que termina viviendo en campamento, previamente estuvo arrendando, previamente son familias que han estado viviendo de allegadas, pero llega a estar de una manera casi insostenible, que no tienen otra opción de irse a vivir un campamento. ¿Cuál sería la solución? La solución es precisamente la postulación a los subsidios, que la familia pueda optar a una vivienda. Si la familia quiere vivir en una vivienda formal, dentro de los márgenes formales. Pero ¿qué ocurre? Que la oferta es menor que la demanda. Hoy día las familias que necesitan una vivienda es cada vez más alta, pero no hay oferta para aquello. Entonces, el gran problema, o podemos decir, en los campamentos es la punta del iceberg. Porque si uno empieza a desmembrar y a mirar qué es lo que hay debajo de lo que se ve del iceberg, el problema del alto costo de los arriendos, el problema en Chile es el déficit habitacional. Ese es el gran tema. No es que tú vayas por la vía y vayas viendo casas desocupadas o proyectos, no. Y hoy día la gente chilena, hoy día lo que lo está pasando a la gente en Chile es 2 cosas. Uno, que algunas personas son o muy pobres para el Estado, ¿sí? Muy rica para el Estado o muy pobre para los bancos. Entonces, ni el Estado te ofrece recursos, subsidios pero tampoco la banca o los bancos te prestan para un crédito hipotecario. Entonces, esa gran laguna es lo que
ya la Cámara Chilena de la Construcción, déficit cero, techo, han de alguna manera, las cifras que manejan son aproximadamente entre 700.000 a 1.000.000 de vivienda el déficit que hay en Chile. Increíble lo que está sucediendo con respecto al déficit habitacional que ocurre en el país. También quisiera consultarle, bueno, estaba hablando un poco de que hay que atacar la raíz de esas problemáticas. ¿Cuáles serían esos factores que pudieran mejorar esta situación? Bueno, lo primero, yo creo que hay que buscar elementos paliativos. O sea, es como, lamentablemente, las personas que hemos tenido familiares o que padecen enfermedades tan terminales como el cáncer, por ejemplo, llega un momento en que, claro, que tenéis que poner medidas paliativas, ¿no?, para evitar aquello. Ahora, nosotros tenemos que ver cuáles son las causas precisamente de aquello. Y precisamente el gran tema es la falta de una política nacional de vivienda en donde podamos hacer como Estado de Chile, más allá del gobierno de turno, poner un foco en el tema de la vivienda, que la vivienda sea un derecho, no sea solamente para aquellos que puedan tener el poder adquisitivo para hacerlo. Y hoy día la sociedad chilena está cambiando. O sea, hoy día tú, para tener ciertos puntajes, está la comprensión de la familia, pero hoy día sabemos que la familia también es tan diversa. La familia ya no es el papá, la mamá, los niños, etcétera. También hoy día existe la abuela, los abuelos, existen los hogares monoparentales, donde mamá o papá se hacen cargo de los niños, o también personas que viven solas, que también esas personas que son solas, claro, no pueden, no tienen, le bajan los puntajes, digamos, para poder acceder a ciertos beneficios estatales. Sí. Y otro tema que también es importante para desmitificar a la gente que nos está mirando, es cuando, claro, a veces vemos hoy día que la migración es un gran fenómeno en Chile. Pero según nuestro catastro han aumentado en Chile las familias en campamento de 82.000 a 114.000. ¿Sí? Han aumentado, estamos hablando prácticamente 32.000 familias. Ahora, y eso han aumentado en un 40% familias viviendo en campamento. En torno a la migración, desde el catastro que tiene Techo del año 21 y el catastro del 23, hay 33% de migrantes viviendo en campamentos hoy día. El año 21 era 31%. O sea, la migración no se ha comportado de la misma manera en la cual se ha comportado las familias viviendo en campamentos. O sea, hay un 70% de chilenas y chilenos que viven en campamentos, y no es que hoy día se estén llenando, comillas, los campamentos de migrantes, que a veces lo que uno escucha, ¿no? Cosa muy distinta es la migración por región. O sea, la migración no se comporta de la misma manera en Osorno que en Arica, que en Antofagasta, etcétera, ¿no? En Antofagasta, por ejemplo, es cerca del 85% de familias que viven en campamentos son migrantes. Pero no es lo mismo en Castro, Puerto Montt, Osorno, por ejemplo. O sea, la migración no se comporta de manera homogénea. Sí, claro, además que también cada ciudad tiene su realidad y sus factores también locales, ambientales, diferentes factores que, bueno, que pueden influir en el comportamiento de la migración. También quería consultarle acerca de que va usted a ser capellán, o ya es capellán, mejor dicho, del Hogar de Cristo. ¿Qué propone o cómo quiere llegar a trabajar y a dar su sello al trabajo que se está desarrollando en el Hogar de Cristo aquí en Osorno? Lo primero es que yo, como buen hijo de Osorno, o buen osornino, yo conocí a los jesuitas siendo universitario, lo conocí por medio de Techo y del Hogar de Cristo como voluntario. De ahí me hice jesuita, me fui a Santiago, hice mi formación, salí fuera de Chile. Al volver ha sido muy bonito porque volví al Techo en su momento, y es súper bonito, claro, volví de voluntario a ser capellán, y hoy día vuelvo no solamente a mi ciudad, sino que también al Hogar de Cristo, un lugar que quiero mucho. Creo profundamente en la misión del Hogar de Cristo. La misión del Hogar de Cristo es estar donde nadie más puede ni quiere estar, el lugar donde están los más pobres, aquellos que como sociedad hemos querido dejar a los márgenes del camino. Entonces, lo primero, creo que llego en un momento precioso porque se está a inaugurar prontamente la nueva hospedería, y hay que mirar cuáles son las nuevas pobrezas también. El padre Hurtado le tocó fundar el Hogar de Cristo en Chile en un momento particular, hace 80 años. Hoy día
nosotros miramos, digamos, el hogar de Cristo y uno se pregunta hoy día, ¿dónde están los más pobres de los pobres, ¿no? El flagelo de la droga, que es tremendo. ¿Cómo podemos combatir la droga, ¿no? Y tenemos un tremendo desafío más allá que como hogar de Cristo, como sociedad. O sea, la droga hoy día no discrimina situación socioeconómica. La droga hoy día está destruye hogares. Y no hogares solamente de los más pobres. No solamente están las poblaciones nuestras afectadas por la droga. La droga llega por algún lugar, está en alguna parte, la consume desde la clase alta hasta la gente más pobre que tiene que ir por situaciones mucho más precarias, pero hoy día la droga es un problema de país, la droga es un problema social. Entonces, el tema es que tenemos que ver cómo vamos a afrontar aquello. No hay nada más doloroso para una familia contar con un hijo o una hija drogadicto. Sí. Claro, por supuesto que es un momento bastante difícil para la familia y también para los allegados, amistades, y además que influye muy negativamente en todo ámbito de la vida. Padre, también quería consultarle que, volviendo al tema de los incendios, Techo se organizó rápidamente cuando supo de las emergencias de los incendios forestales y creó Levantemos Arriba, se llama Arriba Chile, Juntos Nos Levantamos. Una iniciativa que busca dar respuesta frente a este mismo problema de la vivienda que estuvimos conversando y que muchas personas lamentablemente perdieron sus hogares, sus posesiones. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Mira, lo primero, como te digo, yo dejé Techo en diciembre y los incendios fueron los primeros días de febrero. Entonces, claro, la diferencia que me tocó a mí padecer el año pasado con los incendios y las inundaciones es espantoso, pero este año fue menos cantidades de hectáreas afectadas que las del año pasado, pero a nivel de familias mucho más afectadas. De hecho, yo me acuerdo los cálculos eran más o menos, creo que 15.000 familias afectadas por los incendios. Entonces, lo primero es que necesitamos un Estado, un gobierno que actúe rápidamente. Ayer me acuerdo, las noticias nos mostraron a la alcaldesa Ripamonti, claro, diciendo, mira, gracias por las ayudas en útiles escolares, pero hay familias que todavía están durmiendo en carpa. Lo que hace Techo es que inmediatamente actúa, primero trabajando en albergue y posteriormente haciendo campañas para ir en ayuda con viviendas de emergencia, una vivienda de 19 metros cuadrados para que las familias tengan algo por lo cual comenzar. Y lo que hace Techo es ir en ayuda de aquellas familias donde el Estado no se hace cargo. Aquellas familias que por distintos motivos no tienen regularizado el terreno, aquellas familias que probablemente la familia de los campamentos que nadie los va a ayudar. A esas familias donde el Techo colabora porque el Estado se va a hacer responsable y probablemente hace su trabajo con aquellas familias que están con sitios regulares, con su ficha al día, etcétera, ¿no? Pero como te decía, hoy día en Chile tenemos 114.000 familias en campamentos. Ojo, son familias que vienen en campamentos que no quieren estar en campamento. Son familias que tienen su libreta de ahorro, que están metidas en comité de vivienda, pero llevan años. A mí me tocó en Techo acompañar familias que llevan más de 25 años postulando a una vivienda como comité. Entonces, ¿cómo es posible? Y esas son de las heridas más grandes que tiene Chile. Yo creo que si no abordamos la situación de la política habitacional en Chile como política habitacional, yo creo que puede ser un próximo conflicto social muy grande. Porque todos necesitamos un hogar, todos necesitamos una casa, todos necesitamos un lugar donde comenzar a soñar. Entonces, pero lamentablemente el tema de la vivienda en Chile es un problema que está afectando fundamentalmente a los más pobres. ¿Por qué fue exitoso, Jorge, el plan de vacunación en Chile para el tema del COVID? Porque no discriminaba si tú tenías ISAPRE, si tenías FONASA, no discriminaba si tú eras de Pilauco, si eras de Ovejería, Franque, Rahue Alto. No hacían ninguna discriminación. Entonces todos estábamos asustados. ¿Por qué el tema de la vivienda hoy día es un tema que solamente afecta mayoritariamente a los más pobres? Porque son precisamente aquellos que nos toman las decisiones. Entonces, claro, si no vemos que el problema habitacional es un problema de país, siempre vamos a estar viendo con esta situación, viviendo en estas condiciones. Así mismo es. Padre, los tiempos de la televisión son tiránicos, por lo que le invito a dar algunas últimas palabras o mensaje a los televidentes. Dos cosas me gustaría, Jorge, terminar diciéndole a nuestros ciudadanos y ciudadanas y habitantes de Osorno. Lo primero es que necesitamos, se nos acerca Semana Santa,
volver a restaurar, como decía el cardenal Silva Enrique, volver a restaurar el alma de Chile. Yo creo que es clave que volvamos a reconciliar el país. Basta de tanta violencia, de tanta agresividad. Necesitamos de alguna manera como restaurar el alma que está dañada. Y para eso yo creo que el mensaje de Jesús es claro. Jesús muere porque fue un hombre que vivió coherentemente la vida. Y muere de acuerdo a cómo vivió. Y lo único, si uno empieza a desmenuzar y a ver qué es tanta la buena noticia de Jesús, y es una sola cosa, que Jesús nos muestra que para Dios no existen hijos de primera y segunda categoría, son todos hijos de Dios. Y eso, algo que tan simple, yo creo que es algo que nos cuesta mucho vivir. Y lo segundo, agradecer el trabajo que hacen los jóvenes de Techo. Yo creo particularmente, quiero agradecer en un tiempo que tuve en Techo a tanta gente que colabora económicamente con sus donaciones, pero también Techo tiene una cosa que es preciosa, que moviliza a la juventud, que moviliza a tantos jóvenes que hoy día se están comprometiendo con su país y se comprometen con ello ayudando a que los más pobres tengan un lugar donde vivir. Y eso es parte de esta restauración del alma de Chile, donde se encuentran jóvenes, por un lado, y por otros jóvenes también se encuentran con una realidad que en otro momento no se hace posible. De hecho, hace posible el encuentro de mundos distintos. Así que nada, muchísimas gracias y que ojalá podamos vivir una Semana Santa también con sentido. Muchas gracias, Padre, por aceptar la invitación y venir al canal, que las puertas del canal, por supuesto, están abiertas para nutrirnos de información. Así lo escucharon, tuvimos una conversación muy consistente, muy amena con el Padre Héctor Guarda, nuevo capellán del tercer ciclo del Colegio San Mateo y también capellán del Hogar de Cristo, que viene tras 20 años de ausencia en su ciudad natal, viene a reencontrarse con la magia del sur. Muchísimas gracias por asistir, ver esta entrevista, así que nos vemos en una siguiente emisión. Que esté muy bien, hasta pronto.